El día de hoy vamos a estar hablando de este nuevo concepto, skins, la nueva era de la mucointegración. Y Nobel Biocare siempre nos da sorpresas, siempre es una marca innovadora y pionera. Y desde los inicios de la integración, hablando de Brandenmark, desde Alberson, han tratado de innovar y hacer tratamientos más predecibles. Que ha sido por muchos años la diferenciación de Nobel Biocare respecto a otras marcas, la carga inmediata, pero también una superficie que es una superficie potencializada, una superficie que nos ayuda a obtener estos beneficios biológicos para favorecer una mejor integración. Vamos a estar mostrando una serie de casos que hemos estado haciendo con este nuevo concepto, todos basados en un diagnóstico y planificación con softwares digitales que nos ayudan a llegar a tener la calidad, cantidad ósea y diagnosticar bien nuestros tratamientos. El reto al día de hoy en el 2021, es mantener el hueso estable. Por muchos años se ha hablado de cómo podemos mantener este hueso con estabilidad y sobre todo los tejidos blandos. Por muchos años el factor de miedo o el factor que nos alejaba de hacer una implantología inmediata era esta recesión de los tejidos blandos. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo conservar esta adhesión del tejido blando con un simple protocolo, con herramientas basadas en evidencia que nos van a ayudar a ganar tranquilidad, mantener esta unión inmediata del tejido blando intacto y también, sobre todo, mantener una flexibilidad quirúrgica y cómo utilizar estos componentes, porque las fases protésicas al día de hoy también han ido cambiando, han ido modificándose. Les decía, un reto en sector anterior es mantener esta estabilidad a 5, 10 o 15 años. Que veamos un implante con nada de pérdida gracias a la conexión, a esta conexión estable, a este cambio de plataforma. Pero ¿qué pasa, queridos amigos, y a todos nos ha pasado perder implantes? Es algo que al día de hoy a las compañías, a los grandes congresos, les está preocupando mucho. Y el factor perimplantar es una de las situaciones que nos ha hecho cambiar totalmente nuestros conceptos, totalmente el modo de actuar en la implantología. Como les mencionaba, toda esta serie de casos en maxilar edéntulos, pacientes en sector anterior, pues Nobel Active nos da más de 10 años de evidencia clínica. Vamos a estar hablando también de Parallel, del sistema Connect y Skins. Y lo que buscan al día de hoy los pacientes es tener innovación, confianza. Nosotros buscamos también herramientas que nos den en nuestra práctica predictibilidad con la mejor tecnología y sobre todo que sean simples en nuestras manos, procedimientos predecibles y que los podamos llevar a cabo de una manera adecuada. La mejor manera de predecir el futuro es crear. Y podemos el día de hoy hablar de cómo se hace esta conexión, de cómo es este equilibrio, pero la biología siempre son factores que muchas de las veces no podemos controlar, pero podemos aportar y podemos facilitar esta serie de cambios. Vamos a ver casos en sector anterior ya con una superficie comprobada y con estos diseños, casos donde estos diseños de alta estabilidad nos permiten que no haya recesión de los tejidos. También en maxilar edéntulo es un tema muy importante, como por situaciones, por ejemplo, técnicas de All-on-4, nosotros podemos conseguir esta bicorticalidad, este anclaje para tener protocolos de carga, protocolos, como les decía, reducir los tiempos clínicos, que al día de hoy la carga inmediata vuelve a tener un revuelo muy importante. Carga inmediata hace algunos años todavía se tenía duda, pero los estudios, todos los systematic review, nos dicen que una carga inmediata tiene los mismos porcentajes de éxito que una carga diferida, con ventajas como estabilización de los tejidos blandos.
¿Qué diferenciador hace a estas herramientas de Nobel Biocare frente a otros implantes? Un diseño que nos va a permitir en esta zona coronal tener un óptimo integración periimplantar, estas fibras que se adecúen bien, este efecto de osteotomo para situaciones comprometidas. Y vamos a utilizar estos sistemas con una mínima preparación en sitios comprometidos. Podemos ya estar utilizándolos en sectores posteriores, zonas donde el paciente ha recibido injertos óseos, y por este diseño autorroscante y con una punta activa, nosotros vamos a obtener, cambiar muchas de las veces una situación de hueso tipo 4 a hueso tipo 2 o tipo 1. ¿Qué evidencia clínica encontramos en estos sistemas? Novel Active para implantes tiene más de 10 años de experiencia clínica y una tasa de supervivencia media del 98.5. Esta superficie TiUnite es una superficie altamente comprobada. La superficie que tiene más número de estudios, más número de metaanálisis, con satisfacción en el paciente en cuanto a función, estética, sentido, habla y autoestima. Pero a través de esos 10 o 11 años, ¿qué pasa si esos componentes quedan expuestos al medio oral cuando estamos hablando de una superficie moderadamente rugosa? Este sistema patentado por Nobel Biocare, este Groovy, que son estos microporos a nivel de las espiras que hacen que haya una integración del coágulo, donde hay un desdoblamiento en la cascada de la coagulación y donde osteoblastos van a comenzar a tener esa hidrofilización. Estamos hablando que estos componentes como TiUnite favorecen a una respuesta ósea durante el primer año que se mantiene estable a largo plazo. Hay clara evidencia de alta supervivencia con estos implantes y bajos índices reportados de periimplantitis. Pero el workshop de periodoncia actualmente nos dice que si nosotros colocamos 10 implantes, 4 de ellos van a tener procesos periimplantares, ya sea gingivitis o una periimplantitis. Ante eso, el sistema que nosotros elijamos tiene que tener, uno, ya lo hablamos, una alta estabilidad para situaciones comprometidas, pero sobre todo un diseño biológico que lo respalde, que le dé fuerza y que también una de las cosas que ante esta remodelación y este tipo de integración, pues al igual que va a estar agregando hueso, va a agregar también, si no se coloca el implante en una posición tridimensional, si hay recesión, va a haber también una alta combinación de placa dentobacteriana y esta superficie va a ser difícil de limpiar. Entonces, las superficies moderadamente rugosas por muchos años nos han dado grandes tasas de éxito comparadas con otras estructuras de mínima rugosidad. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen una enfermedad periodontal avanzada? Con ellos hay mayor riesgo. Y no me permitirán mentir, pero siempre va a haber esta transición. Lo dice Trombelli, lo dice Mayfield, y el tratamiento de la enfermedad periodontal suele precedir al tratamiento con implantes. Entonces, estas bacterias, todo este triada de combinación de enfermedades sistémicas va a ser susceptible al organismo a que tenga esta enfermedad periimplantar. Típicos casos donde vemos un implante, donde ya hay una recesión, estas cuerdas quedan expuestas al medio oral y, fíjense, va a ser una combinación siempre de recesión, de tejidos blandos, de una disminución de la encía queratinizada, pero también una malposición en la posición vestibular, en la posición de angulación y sobre todo el material restaurador. Se ha hablado mucho de qué material es más predecible, como aditamentos en circonio o aditamentos con cuello pulido para tener menos invasión bacteriana. Este es un artículo clásico del grupo de Nair del año 93,
y nos dice que las superficies rugosas, cuando están expuestas al medio oral, van a tener un cúmulo de placa subgingival hasta 25 veces mayor y son más difíciles de limpiar. En este tipo de procesos, muchas de las veces el paciente acude a nosotros cuando ya hay una pérdida progresiva del hueso alrededor de los implantes, ya hay una presencia de inflamación, supuración, edema, y esta combinación de parámetros clínicos muchas de las veces hace que para el clínico sea difícil combatir una periimplantitis. Algunas veces, si detectamos en un periodo inicial o incipiente, nosotros podemos hacer una implantoplastía, podemos hacer también una limpieza de la superficie del implante, pero al tener muchas veces estas superficies demasiado tratadas que se hicieron para tener una agregación ósea, pero si se quedan expuestas al medio oral, si hay recesión, si hay pérdida, pues inevitablemente vamos a tener esta pérdida de los implantes. La integración es un periodo del que se ha hablado por muchos años y ya lo entendemos. Sabemos que significativamente los implantes que están tratados de superficie obtienen mayor tasa de supervivencia que las superficies mecanizadas. Pero una de las cosas es que con conexión externa pudiéramos hablar que en el pasado muchas de las veces no había tantos problemas periimplantares por ese cuello pulido. Entonces, al día de hoy, durante 20 años, hablamos solo de rugosidad, pero los datos muestran que hay mucho más que estas rugosidades. Vean las grandes tasas de éxito a un año 98.5, mediano término 98.3, y veamos que esta osteointegración, ¿cómo se va a inducir? Al final, ya no son los criterios de los años 80 o 90 donde queremos mantener un implante. Lo que nos importa al día de hoy y a nuestros pacientes es tener una armonía de los tejidos duros y blandos y hacer una integración biológica. ¿Qué quiere decir? Tener un biomimetismo en la restauración, que estos diseños se vean imperceptibles para el ojo humano, que para el clínico sean difíciles de percibir, que tengamos una base de queratinizada, de una posición tridimensional ideal y un sistema que sustente todas esas bases de tejido blando y de la porción blanca que es la corona y el abutment. Por eso el reto al día de hoy es mantener esta integración biológica. Y se habla mucho de cuánto es importante los tejidos blandos alrededor de los implantes. El rol del periodoncista cada vez juega un factor más crítico y la sinergia entre periodoncista y protecista va a hacer que el tratamiento tenga mayor éxito. ¿Cuál va a ser el reto? Muy sencillo. Tratar de que el implante, que el diente tenga esta porción epitelial, este conectivo de unión y que sean tejidos muy parecidos, que tenga una estética, una biología y una biomecánica. En sector anterior vamos a querer tener mayor esa integración y evitar desconexiones. Cada vez que nosotros quitamos un abutment, cada vez que quitamos un tornillo cierre, un cicatrizal, estamos provocando una herida, estamos provocando una cicatrización al tejido periimplantar, a esos semidesmosomas. Entonces, menos es más en esta fase de implantología. Bienvenidos a la era de la mucointegración, queridos amigos. El día de hoy vamos a estar viendo este tipo de sistemas híbridos. Vean la superficie, vean el color. Vamos a estar explicando por qué es esta simetría de color, esta superficie química, introducir esta nueva superficie SEAL y hablar de cómo actúa también esa química a favorecer los procesos de oseointegración.
Con este concepto se trata de que el mismo día de la cirugía, con este seal, que prácticamente es una superficie que da una hidrofilización, va a tener menos rugosidad. Y esto va a hacer que esos vasos sanguíneos y esas células para este intercambio molecular, intercambio proteínico entre linfocitos, se vayan adheriendo completamente a esta superficie. ¿Qué vamos a hacer al tener esta adherencia? Va a estar formando células queratinocitas, células que nos permiten formar esta epidermis, esta matriz celular, y esta superficie química va a tener alta trombogenicidad. ¿Esto qué es? Que va a permitir una formación fibrinógena entre vasos capilares, un intercambio y vean una unión y una adherencia epitelial muy fuerte. Esto se traduce como si tuviéramos estas 13 fibras perimplantares a nivel del complejo dentario. Va a ser prácticamente un tapón de adherencia para que no entren bacterias. Si nosotros obtenemos esto, va a ser el éxito en la osseointegración, pero sobre todo en impedir que esos microorganismos entren a la parte de la conexión. ¿Qué es el proceso de anodización o qué hace Nobel Biocare que sea un sistema distinto? Es el proceso de sumergir un metal, ya sea una aleación de titanio, en un baño con una solución electrolítica, una solución con iones, y al aplicar una corriente eléctrica controlada va a haber una modificación. Esto va a crear una capa de óxido superficial, entonces vamos a tener una capa rugosa, una porosidad y una química que va a hacer que se desdoble este grupo de hidroxilos. Estos grupos hidroxilos presentes en la capa superficial van a hacer que haya propiedades hidrofílicas y niveles de adhesión celular. Y vamos a ver cómo, al estar en contacto con la sangre, vamos a ver esta hidrofilización. En estos casos hemos estado comprobando cómo con un implante sin este tratamiento de la superficie no vas a tener esta hidrofilización. Vean, si estamos favoreciendo ese proceso biológico y sumando lo mecánico, pues se traduce en un aumento de la osseointegración. Veamos en este caso clínico, donde al estar en contacto con el alveolo, ¿cómo empieza a tener toda la superficie, a hacer esta tracción celular? Los grupos hidroxilo definen una superficie hidrófila y van a actuar como puntos de adhesión para estas proteínas. Fíjense, este estudio muy importante del año 2009 compara, por ejemplo, superficie Thionite, superficie SLA, Octiotype y OsseoSpeed, que son las superficies más comprobadas, y el número que tuvo más satisfacción fue el de Thionite en estas superficies con este tipo de anodización. ¿Cuál va a ser el equilibrio entre la facilidad de limpieza y la integración de tejidos? Vamos a ver que el cuello del implante y la superficie del pilar deben satisfacer diferentes necesidades. Uno va a ser la acción de producir esta integración, y la parte de nuestro pilar, la parte que va a estar más coronal, va a ser la parte donde nosotros necesitamos esta adherencia epitelial, esta adherencia de tejido a través de nanoestructuras. Entonces necesitamos que el paciente y nosotros podamos tener limpieza en la parte superior y una integración en la parte apical. Esto va a ser un equilibrio. Fíjense que en la parte superior es donde necesitamos también que no se rompa ese equilibrio para tener un perfil de emergencia correcto,
una restauración estable y que el paciente se pueda sobre todo higienizar. Entonces encontramos con estos nuevos diseños de implantes una definición de una superficie híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque utiliza dos tipos de tratamiento de superficie. Vamos a ver qué es una superficie híbrida. Una superficie que va a tener menos rugosidad en la parte del abutment y va a ir aumentando más rugosidad y más porosidad entre más nos acerquemos a la parte apical. En el collar del implante va a ser mínimamente rugoso con un samblasteado de 0.5 milímetros no poroso, con una capa de óxido nanoestructurado con un tono morado. Este tono dorado, vamos a estar explicando que aparte también de tener unas propiedades de reflexión óptica, nos ayuda que al momento de, si tuviéramos un caso como este, aquí sumergimos más el implante, lo dejamos para la foto, pero si se llegaran a exponer estas cuerdas, no va a haber una atracción de placas y de bacteria. Incluso podemos limpiar esa zona de una manera más sencilla, manteniéndose toda la parte de integración en la topografía moderadamente rugosa del cuerpo del implante. Entonces, a conclusión de esto que estamos diciendo, en superficies del implante moderadamente rugoso, de 1 a 2 micras, va a favorecer osseointegración. Y mínimamente rugoso, de 0.5 a 1 micras, va a favorecer la limpieza. Y entonces, en zona estética anterior, donde queremos evitar una recesión, muchas de las veces, aunque sumerjamos nuestro implante 3 o 4 milímetros, vamos a tener periodos en el tiempo donde vamos a sufrir de contracción y de cambios a nivel estructurales y donde queremos conservar una zona de menos cambios. Este es un implante que sobre todo siempre ha tenido esta filosofía de actuar en situaciones comprometidas. Aquí en este caso se realiza en una zona de expansión crestal. Vean el reborde prácticamente en filo de cuchillo y con una técnica de expansión crestal combinada con piezoeléctrico y osteotomos manuales, vamos introduciendo nuestro implante. ¿Por qué dejamos o por qué colocamos este implante? Muchas de las veces esta zona de la tabla vestibular vamos a encontrar que por un torque de estabilidad mayor o por tener una tabla vestibular de 1.5 va a sufrir también una serie de remodelaciones. Esto independientemente de que coloquemos un biomaterial. El colocar un biomaterial nos va a favorecer y nos va a ayudar que haya menos serie de recambios, pero no estamos exentos de que no vaya a haber un periodo de remodelación. Al tener este tipo de superficies, pues nos protege. Otro tipo de casos donde hemos tratado es en maxilar edéntulo, concepto de All-on-4 o en prótesis híbrida, donde queremos tener o queremos cuidar a un paciente que viene de una periodontitis agresiva, un paciente que tiene susceptibilidad o es vulnerable al riesgo de bacterias. Entonces, combinando estas técnicas quirúrgicas y el manejo protésico, podemos alejar el gap, podemos obtener esa mucointegración a nivel tisular. Las superficies lisas van a reducir el riesgo de progresión de periimplantitis, mayor facilidad de limpieza en caso de ser contaminadas y ausencia de diferencias clínicas significativas en la preservación del hueso crestal. Mientras que las superficies rugosas tratadas, mayor supervivencia en situaciones comprometidas, mejora el bone implant contact y aposición de hueso más rápido. Para que este concepto sea desarrollado al 100 y que tengamos una calidad de nuestros tratamientos, tenemos que utilizar estas opciones protésicas. Estas son las nuevas herramientas de Novocare
color, la iluminación es de Veamos también la morfología para favorecer a estos perfiles de emergencia, estos cuellos más delgados en forma de tulipán que van a armonizar estos perfiles de emergencia, donde sobre todo va a haber un subcontorneo horizontal. Entonces vean que anatómicamente la forma se cuida, tisularmente y también el color, que les digo, hay artículos que nos dicen que un color dorado influye a un mimetismo en restauraciones, sobre todo cuando tenemos un fenotipo delgado. Entonces, queridos amigos, se ha hecho más simple toda esta parte protésica. Antes veíamos un libro enorme y no sabíamos entre qué pilares. Ahora se ha sustituido, se ha hecho simple para el manejo de nuestros casos y sobre todo sigue siendo el rol principal hacer protocolos de carga inmediata. La carga inmediata va a tener alta predictibilidad siempre y cuando escojamos un buen implante con este diseño que nos dé las características de obtener torques mayores a 45. Hay evidencia que nos dice 35, pero con los sistemas de Nobel Biocare nosotros podemos conseguir tranquilamente torques de 70 newtons. Va a haber compresión, va a haber problemas, pues en las microespiras, en el diseño de cono invertido, nos hace que actúe como un osteotomo, también haciendo una distribución paralela a nivel óseo y no haya periodos críticos. Entonces, muchas de las veces podemos obtener esta alta estabilidad también en maxilar edento. Con estas soluciones de skins podemos realizar también este flujo digital que al día de hoy es una gran tecnología en el mundo dental. Entonces, muchos de nosotros podemos hacer el flujo, si queremos, analógico. Podemos hacer la otra parte con una impresora digital, colocar estos copies para impresión digital y hacer la misma valoración y el mismo sistema. Como vemos, el uso de una provisionalización, el uso de, desde el primer momento, colocar una zona de transición, este provisional que te vaya moldando los tejidos, nos va a dar grandes beneficios. Nos van a dar menos cambios, también el protecista va a poder actuar sin tantos recambios biológicos, sin tantos recambios tisulares, y vean que en estos casos de maxilar edéntulo, pues se consigue una alta integración. ¿Qué pasa en el sector anterior? Que les decía, muchas de las veces requiere más técnicas que lo que es el maxilar edéntulo. Muchas de las veces vamos a necesitar compensar por medio de un injerto de tejido conectivo, pero al día de hoy, lo que nos dice la evidencia o artículos muy recientes del año 2018, Oscar González, el grupo también de Loma Linda, que el efecto del provisional muchas veces nos va a compensar el efecto de un injerto de tejido conectivo y sobre todo, vean la optimización de los tejidos. Pero si analizamos microscópicamente, al quitar nosotros el provisional, nosotros vamos a estar rompiendo esta adherencia tisular, esta vascularización, y podemos encontrar hemidesmosomas, podemos encontrar bacterias en este pilar, ya sea que esté muy bien pulido, ya sea que tenga una superficie bien cóncava. Esto es independientemente a esto. Como les comentaba, siempre va a haber disrupción epitelial. Claro, menos cambios con una provisionalización, y por eso Nobel Biocare pensó en esta situación, tanto el sector anterior como sectores posteriores. Veamos. Estos casos del sector anterior requieren una correcta planificación
llegar a la posición tridimensional por medio de una guía, tal vez de una cirugía digital, y son zonas que la premaxila o esta tabla vestibular tan delgada nos hace que muchas de las veces tengamos una complicación a medio plazo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Vean, es un caso muy interesante, es un caso del año 2011 de implante inmediato. Al final, Nobel Biocare desde el año 2011 te habla de este concepto que es el One Abutment, One Time. Colocar un pilar definitivo, caso del 2011, donde sucede una fractura, la paciente se le coloca un implante inmediato, un Nobel Active, con un pilar estético Procer Abutment en circonio. 2011, se coloca el mismo día una provisionalización que va a crear ese sellado a nivel de las fibras perimplantares. Ya no se vuelve a retirar. Muy importante en este tipo de casos. Veamos. 2021, ¿qué encontramos? Vean, prácticamente no hay diferencias significativas, no hay recesión, una papila interdental bien posicionada, seguimiento a 10 años, y esta comparativa de pérdida a 10 años, se observa mejores los niveles óseos en la mayoría de los casos con Nobel Active durante el segundo año. ¿Y qué se hacía anteriormente? Se utilizaba este pilar, como les digo, conexión de un Procer Aesthetic Abutment, se dejaba ahí, maduración, lo único que cambiaba era el material restaurativo, si querías una disilicato de litio, una libre de metal, una corona de circonia, bueno, agregabas el material que tú quisieras, pero no había esta disrupción. Este concepto se habla desde el año 2010. One Abutment, One Time es un procedimiento que puede preservar más hueso y se trata de tratar de limitar lo más posible el número de desconexiones. Como les decía, si nosotros modificamos o cambiamos menos los tejidos, vamos a preservar esta estructura. Por eso Nobel llega con este concepto on one. El concepto on one va a ser que no se comprometa esta flexibilidad. Vamos a ver que tenemos muchas opciones protésicas y Seal es la superficie pionera en esta mucointegración. Este concepto preserva la estructura del tejido conectivo al tiempo que ofrece una flexibilidad quirúrgica, ya lo vimos en los casos quirúrgicamente, y ahora, restaurativamente, va a simplificar el procedimiento. Si tú trabajas con una restauradora o con un equipo protésico, tú puedes dejar desde el primer momento tu abutment conectado. Para el protésico va a ser mucho mejor porque va a permanecer en su posición durante todo el proceso de restauración. Y bueno, ¿qué es esto, amigos? Vamos a ver. Gracias a esta tecnología de anodización, ya lo vimos cómo es la integración a través de los tejidos. Pero si bien la osintegración es fundamental para la función a largo plazo, lo que nos pasa siempre es que se rompe esa integración de tejidos blandos. Sin embargo, el contacto denso de los tejidos blandos con el pilar puede actuar como una barrera para proteger este hueso subyacente y obtener estos casos de excelencia clínica y que no queremos que haya estas recesiones. Vamos a comparar del lado izquierdo el flujo tradicional, donde desde el primer momento colocamos un healing abutment. En el lado derecho colocamos este pilar on one y vean, desde el primer momento, al tener un cuello pulido, va a haber una migración apical, una adherencia de estas fibras. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos tomar la impresión? Retiramos. Obviamente hay una disrupción con riesgo de bacterias que entren en ese surco. Este healing abutment no va a estar conformado al 100%, va a quedar un microespacio, que ese microespacio va a quedar como
una herida que está cicatrizando y nunca dejamos en sí que termine de cicatrizar. Mientras que con el concepto One, fíjense que jamás retiramos este aditamento. Sería como un transmucoso, pero que nosotros podemos conectar o un tornillo cierre, un tornillo cicatrizal, un pilar de titanio provisional y llevarlo hasta nuestra restauración final. Vean, al tener este flujo ya prácticamente bloqueado, las bacterias no van a entrar o va a ser más complicado que haya una contaminación bacteriana. El concepto, como les decía, de la restauración final puede ir con un multibase, puede ir con una manera atornillada o cementada, y este concepto reduce el riesgo de bacterias, simplifica el proceso restaurativo. Se puede utilizar en implantología diferida, pero también se puede utilizar en implantología inmediata. Vean que Nobel Biocare durante muchos años ha promovido, y no solamente ha promovido de una manera por promover, sino basado en la evidencia, que el implante inmediato nos ayuda a preservar ese hueso crestal y esta tabla vestibular que muchas de las veces tiende a reabsorberse. Con este proceso, nosotros colocamos este pilar on one, damos un torque, conectamos, fíjense, si nosotros queremos, como les decía, si queremos hacer la fase de tornillo cierre, si queremos colocar una abutment, nos va a permitir muchas ventajas y sin retirar este pilar, toma de impresión, digitalización y un caso terminado. Fíjense, en cirugía. Ya está colocado nuestro implante. Como les decía, el flujo puede ser inmediato, diferido y tiene este tipo de prácticamente transfer que nos ayuda a posicionar, a dar un torque manual. Al ser una conexión hexagonal interna, este hexágono pues nos permite que nosotros tengamos una adherencia, que tengamos también ese clic, y nosotros vamos a torquearlo de una manera. Si obtenemos un torque de 45, podemos torquearlo a 35 newtons y dejarlo ya directamente en boca. La siguiente fase es colocar un healing abutment, pero vean que toda esa mucointegración no la vamos a estar prácticamente tocando. Vamos a estar trabajando restaurativamente a manera de tissue level, a manera de tejidos, y esto para los tejidos, para el clínico, para el paciente, representa pues menos dolor. Muchas veces cuando conectamos un abutment directo a bone level, el paciente siente pues una disrupción de los tejidos, siente que se le pellizca. De esta manera, fíjense que la parte protésica es más estable y más sensible. Todos los componentes, abutment definitivos, coping de impresión, healing abutment o temporary abutment. Fíjense que se reduce también y se simplifica todo lo que son la gama protésica. Que conexiones narrow, regular y wide en lo que sería replace. Ahora ya estamos hablando de narrow y regular, en active y parallel. Y vean esta base con esta montura plástica para llevarla de una manera muy simple. Seal está diseñado para fomentar la unión de los tejidos blandos sin perder la facilidad de limpieza. Una superficie del pilar anodizada lisa, igualmente que este cuello pulido, con una capa de óxido nanoestructurado de color dorado, no poroso,
y una química de superficie mejorada. En los últimos artículos que han salido con Seal del año 2018 al 2021, ha tenido muy buena satisfacción al clínico, al paciente, y vean en esta mucointegración. Veamos cómo estas fibras de tejido conectivo se adhieren completamente a lo que es el pilar y está replicando lo mismo que hacen las fibras a nivel del cemento, de estos hemidesmosomas en esta superficie. Vean, sería esta mucointegración. Vemos aquí estos casos donde obtenemos colocar el pilar Seal, abonmen cicatrizal y restauración final. Un proceso muy sencillo. La restauración, la toma de impresión, y vean el manejo de tejidos blandos. También va a ser más sencillo obtener ese aumento y esa encía queratinizada alrededor de ella. Vean, va a haber una integración tisular a nivel óseo. Y este concepto entonces nos está ayudando a preservar, a ganar y a mantener sobre todo esta flexibilidad quirúrgica. Sobre todo ya se está adecuando al flujo de eficacia de utilizar el flow de escaneo. ¿Y cómo nos beneficiamos? ¿Qué pasa? Hay artículos que nos dicen, por ejemplo, este del año 2019, en Noswich, que las células epiteliales gingivales humanas mostraron un crecimiento significativo más rápido en la superficie de Seal. En estos artículos se valoró y se visualizó encía queratinizada, se vio que la microflora era mucho menos y la profundidad de sondaje prácticamente era nula. Mayor número de queratinocitos, melanina, células basales, alrededor de todo este complejo del pilar y de la bot. Vean otros cortes por medio de análisis histomorfométrico, donde hay queratinocitos adheridos a este Seal en vivo, adherencia epitelial y tejido blanco. Y sobre el color, ¿por qué ayuda? Artículos como el de Gallucci, el de Jung, del año 2007, nos dicen que el circonio se había mantenido como un material estable para zona anterior estética. Y al día de hoy vemos que si tenemos una base de fenotipo gingival grueso, con titanio es suficiente, pero colores más con tendencia al rosáceo o al dorado, pues nos van a dar una estabilidad también en el tejido. ¿Cuál es la relevancia clínica de la nueva superficie del pilar? En un diseño comparativo a boca dividida mediante Shield frente a pilares mecanizados con un tiempo de seguimiento de 24 meses y 31 pacientes, se vio que había mucosa queratinizada más alta, demostrada en un valor de 2.37 milímetros frente a 1.79 en el grupo control. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un epitelio similar a lo que es el diente, por consiguiente, restauraciones mucho más estéticas. 4 veces menos bacterias en los pilares de prueba, que nos van a dar menos procesos de perimplantitis, menos sangrado de tejidos blandos a retirar el pilar y niveles óseos estables. Una combinación en esta hidrofilización. Vean cómo
al estar colocando, prácticamente hay una aposición de ese coágulo, una integración ideal. Podemos optimizar los tejidos. Podemos usar una fase de provisionalización. Entonces, queridos doctores y amigos, al día de hoy estamos viendo que se puede innovar con este tipo de diseños, pero obtener una simplicidad en los procesos de implantología. Los invito a probar estas nuevas superficies Seal y TiE Ultra, que van a ayudar a que su práctica sea más beneficiosa y que sus pacientes estén cada día más contentos y, sobre todo, alejar estos procesos perimplantares que al día de hoy han sido una pesadilla para todos los clínicos. Les dejo mis redes sociales, mi Instagram. Muchas gracias por su tiempo, por estar el día de hoy, y dejo unos minutos para comentarios y preguntas del equipo de Nobel Biocare. Muchas gracias.